Bienvenido, bienvenida a esta nueva serie de videos con Python en la que estaremos aprendiendo y resolviendo algoritmos de ordenación. Así que si tú eres alguien que ya sabe programar, aunque sea lo básico como utilizar condicionales, bucles, iterar con bucles anidados, manejar arrays o listas en el caso de que utilices Python, esta serie de videos te vendrá como anillo al dedo para seguir creciendo en lógica de programación y aumentar tu habilidad para resolver problemas cada vez más complejos. Y si tú no sabes nada de Python pero ya sabes programar con otro lenguaje, te recomiendo que veas este tutorial que hice llamado Conoce y aprende Python en 30 minutos. Estoy casi seguro que con eso te será suficiente. Y si no sabes nada sobre Python y tal vez apenas vas empezando en el mundo de la programación y quieres aprender más por tu propia cuenta, en UDEPS ya contamos con varios cursos de Python que te llevarán desde el principio hasta un nivel básico intermedio. Todo eso lo encuentras en udeps.com. Hay una sección dedicada a Python. De cualquier manera, no es necesario que sepas Python. Es una recomendación porque yo voy a estar escribiendo código en Python, pero tú puedes ver la teoría, ver en qué consisten los algoritmos, ver cómo yo los codifico en Python y tú podrías programarlos tranquilamente en tu lenguaje favorito. Así que eso estaría muy chido y de hecho es una recomendación que si los vas a hacer en Python también los hagas en otro lenguaje que tú ya sabes. Bueno, en este primer video vamos a aprender el algoritmo de ordenación llamado método burbuja o bubble sort. Es el algoritmo a mi parecer más simple, pero también el más ineficiente, aunque es muy popular entre los estudiantes. Así que es básico de aprender. Y una última cosa antes de comenzar, y es que habrá algunos videos de esta serie que serán exclusivos para Patreons. Por si tú no sabes o vienes llegando al canal, UDEPS tiene una cuenta de Patreon para que personas puedan apoyar este contenido que siempre trato de que sea útil y entretenido, y eso cuesta un montón de tiempo. Entonces, realmente no sé cuáles van a ser exclusivos, cuáles los voy a poner públicos aquí en YouTube. Tal vez esté jugueteando un poco con ese tema. Por lo pronto, este es público, lo tienes aquí en YouTube, te lo voy a compartir en todas mis redes sociales, y los siguientes dos videos de esta serie serán exclusivos para Patreon. Eso ya está definido y de hecho ya están publicados en la página web y en Patreon en un post, pero solamente podrás acceder, repito, siendo Patreon. Así que si te gusta la manera en la que aquí aprendemos, en la que aquí enseñamos, podrías considerar convertirte en Patreon y también a la par ganar uno que otro beneficio extra. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Y vamos a ver primero una pequeña intro, qué es un algoritmo y qué es un programa. Tengo aquí un par de definiciones para que tengas de dónde elegir. Y dice, definición 1. Un algoritmo es un conjunto ordenado de instrucciones ejecutables y no ambiguas, es decir, que nuestra computadora pueda comprender para que las pueda ejecutar. Es una serie de pasos o instrucciones que podemos ejecutar, por ejemplo, desde un programa. Definición 2. Un algoritmo es un método con un conjunto de instrucciones utilizadas para resolver un problema específico. Ok, ¿y qué es un programa? Un programa de esos que escribimos en nuestra computadora para que nuestra computadora nos haga caso y haga cosas. Pues un programa no es más que la representación concreta de un algoritmo escrito en algún lenguaje de programación, que es justamente lo que vamos a hacer nosotros a continuación con los algoritmos de ordenación. La ordenación es un proceso que organiza una colección de datos en un orden ya sea ascendente o descendente. Por ejemplo, aquí tenemos esta lista completamente desordenada y luego ya tenemos el proceso ordenado de manera ascendente. Y de hecho, nosotros nos vamos a encargar de hacer este proceso, ordenar del menor al mayor, por lo menos en estos primeros algoritmos que vamos a estar aprendiendo. Ahora, hay que tener en cuenta que Python ya cuenta con un método llamado sort, el cual se lo aplicas a una lista y este método ordena los elementos tal cual, de manera ascendente o descendente, como tú se lo digas. Pero nosotros queremos comprender la lógica detrás de este tipo de funciones. Queremos aprender a programar nuestros propios algoritmos, así que veamos en qué consiste el algoritmo del método burbuja, el cual funciona de la siguiente manera. Suponiendo que tenemos una lista con valores numéricos que queremos ordenar de menor a mayor, bueno, pues el método burbuja se encarga de que los valores más ligeros vayan fluyendo, vayan burbujeando hacia la cima de la lista, que sería el principio de nuestra lista, y que los valores más pesados
se vayan hundiendo, es decir, se vayan colocando al final de nuestra lista. Por eso es que se llama método burbuja. Los valores más chicos, más livianos, burbujean eventualmente hacia la cima y el resto, los más pesados, se hunden. ¿Y cómo se hace esto con el método burbuja? Bueno, este método compara los elementos adyacentes comenzando siempre por los primeros dos, y si el primer elemento es mayor al segundo elemento, el siguiente paso es intercambiar estos valores de posición. Entonces mandaríamos el 90 a la posición del 70 y haríamos este proceso con el primer y el segundo elemento con el tercer elemento con el cuarto elemento con el quinto elemento con el sexto, y aquí nos detenemos porque ya no podemos comparar el último elemento con nada. Entonces vamos a recorrer la lista por el total de elementos que tengamos menos uno, porque no queremos llegar hasta el final porque el último elemento ya no lo vamos a comparar con nada. Okidoki, eso es un dato importante a tener en cuenta. Y así se daría una primer pasada. Y al finalizar esta primer pasada, el elemento más grande va a terminar al final de la lista, porque lo vamos a ir comparando con cada uno de los elementos y vamos a ir viendo que este es más grande y se va a ir hundiendo. En la segunda pasada, que vamos a dar otra vez por todos los elementos, vamos a enviar el segundo elemento más grande al final de la lista. Luego el tercer elemento y así sucesivamente. Pero ¿qué te parece si vemos una pequeña forma más chida de hacer este ejemplo? Voy a venirme acá, que yo ya preparé un archivito aquí en esta herramienta. Método Bubble Sort. Tenemos nuestra lista que queremos ordenar. Yo aquí le puse de nombre a nuestra lista Array. Y queremos ordenar esto. Y dice que el método burbuja va comparando los elementos adyacentes, comenzando siempre por los primeros dos. Entonces vemos, ¿el 70 es mayor a 90? Evidentemente no. Por lo tanto, ambos elementos permanecen en su posición y continuamos con la iteración. ¿90 es mayor a 0? Efectivamente, 90 es mayor a 0. Por lo tanto, cambiamos de posiciones y esto quedaría así. Y seguimos avanzando en el recorrido. Nuevamente vamos a comparar el 90 porque hemos movido el 90 de índice, por lo tanto le toca a él casualmente. 90 es mayor a 80, efectivamente. Entonces nuevamente cambiamos de posición y por lo tanto nuevamente le toca al 90 ser comparado con el siguiente elemento. Ups, aquí ya los estoy desalineando un poco, pero no importa. 90 es mayor a 85, efectivamente. Entonces 90 sigue yéndose al fondo de nuestra lista. Y continuamos con la iteración. 90 es mayor a 60, es true. Por lo tanto, 90 se mueve de posición. Esta flechita se me fue. Y 60 se viene para acá. Y con esto hemos terminado la primera iteración. Repito, vamos a recorrer toda la lista menos un elemento, porque si llegamos hasta el final, pues ya no tenemos con qué comparar el 90. Okidoki. Y como te decía, al final de la primera pasada, nota que el elemento más pesado se ha ido al final de la lista. Y luego regresa de nuevo. 70 es mayor a 0. Esto es correcto, por lo tanto intercambiamos posiciones y avanzamos. 70 es mayor a 80, no. Entonces el 70 se mantiene en su posición y continuamos con la iteración. 80 es mayor a 85, no. Por lo tanto 85 y 80 se mantienen en sus posiciones. 85 es mayor a 60, esto es correcto. Cambiamos las posiciones y seguimos avanzando. 85 es mayor a 90, falso. Entonces aquí ya terminamos la segunda pasada y tenemos el segundo elemento más pesado de toda la lista ordenado en la posición que le corresponde, al fondo. De hecho, nota cómo se va armando como una sublista desordenada y una sublista que ya está ordenada, comenzando con los del fondo. Bien, seguimos. 0 es mayor a 70, no. 70 es mayor a 80, no. 80 es mayor a 60, sí. Por lo tanto, intercambiamos posiciones y avanzamos. 80 es mayor a 85, no. 85 es mayor a 90, no. Por lo tanto, hemos hecho un par de comparaciones que ya no eran necesarias, pero esto el algoritmo ya no lo sabe. Por eso es que se vuelve un tanto ineficiente conforme los elementos ya están ordenados, porque sigue comparando sin necesidad de hacerlo. Y ya tenemos 3 al fondo y los elementos más chicos pues ya están
al principio, ya nada más hace falta posicionarlos correctamente. 0 es mayor a 70, no. 70 es mayor a 60, sí. Por lo tanto, cambiamos y esto ya queda así. 70 mayor a 80, no. 80 mayor a 85, no. 85 mayor a 90, no. Y todavía nos quedaría otra pasada. 0 es mayor a 60, no. 60 es mayor a 70, no. 70 es mayor a 80, no. 80, 85, no. 85, 90, no. Y la verdad es que perdí la cuenta, pero al final del día la lista ya está ordenada y este es el procedimiento que vamos a seguir en nuestro código. Ahora sí, ya teniendo todo esto en cuenta, pues vamos a codear. ¿Cómo se haría esto que acabamos de hacer en un lenguaje de programación? Bueno, yo tengo una carpeta en mi folder de documentos llamada ordenación-py. Ahí lo tienes el nombre. Y voy a crear un archivo llamado bubblesort.py. bubblesort.py. Igual y lo pongo con guión bajo. Ahí está. Y lo primero que voy a hacer es crear nuestra lista. De hecho, me voy a copiar la que ya tenemos acá. Vale, vamos a trabajar con estos datos. Y arriba voy a definir una función llamada bubblesort. Y nuestra lista y nuestra función es la que va a contener el procedimiento del algoritmo. Pero para esto necesita recibir los datos que va a procesar. Entonces va a recibir una lista, la cual yo voy a nombrar array. Acá le podemos poner de nombre, por ejemplo, scores, como suponiendo que son puntuaciones de algún juego o algo así. Y ahora sí, en el cuerpo de la función va todo el código. Primero, necesitamos recorrer la lista desde el principio hasta el final de la lista menos un elemento. Por lo tanto, sería útil tener la longitud de nuestra lista almacenado en una variable para no pasarnos. La longitud menos 1 para no pasarnos. Entonces, ¿cómo obtenemos la longitud de una lista con Python? Utilizamos la función len. Esto nos va a decir, ¿sabes qué? Esta lista tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos y tú lo quieres recorrer hasta el quinto elemento. Entonces le vamos a poner menos 1. Si imprimimos esto, ahí está, y voy a comentar esto. Y voy a ejecutar la función acá, bubblesort, simplemente para que nos imprima el valor. Y vamos a ir a la terminal. Ahí está, hago un poquito de zoom. Y le digo, ¿sabes qué, Python? Ejecútame el bubblesort. Y me da un error. Oh, claro, necesito el parámetro, ¿verdad? Que sería score, el argumento. Limpio y ejecuto. Y mira, me dice 5. Sabemos que nuestra lista es de 6 elementos, pero nosotros solamente queremos recorrer 5. Entonces, con esto ya tenemos listo para iniciar el recorrido con nuestro bucle for en un rango de 0 a len. Queremos comenzar desde el primer elemento hasta el quinto. ¿Ok? Y este primer for se va a encargar de realizar las respectivas pasadas que tenemos que dar al algoritmo. Por ejemplo, damos una pasada. De hecho, damos tantas pasadas como elementos tengamos, menos 1. Entonces, si tenemos 6 elementos, vamos a dar 5 pasadas para organizar todo el arreglo. Entonces, este primer bucle se va a encargar de dar las pasadas. Si quedaríamos, ¿cuántas pasadas? 5 pasadas, de 0 a 4. ¿Ok? Y luego vamos a necesitar otro bucle for anidado que va a recorrer igual. Le voy a poner otra variable, j, en el rango de 0 a len. Y este va a ser encargado de las comparaciones e intercambios. Este bucle es para las pasadas y este otro bucle es para las comparaciones. Tenemos listo. También hacemos tantas comparaciones como elementos tengamos, menos 1, porque el último elemento ya no lo comparamos con nada. Entonces, si tenemos 6 elementos, comparamos 5 veces. Por eso es que los dos bucles están configurados de la misma forma. ¿Y qué necesitamos hacer? Comparar elementos adyacentes. Entonces vamos a comparar el elemento 0 con el elemento del índice 1. Luego el elemento del índice 1 con el elemento del índice 2. Pero si alguno de estos elementos es mayor al otro, tenemos que hacer un intercambio. Así que esto se haría diciendo, ¿sabes qué? Si array, es decir, la lista que nosotros le pasemos en la posición j, que iniciaría siendo 0, es mayor a array en la posición
J más 1 para avanzar un índice, pues entonces tenemos que hacer el intercambio y sería algo así como esto. J ahora va a ser igual a array J más 1. Con esto estaríamos asignando el mismo valor al índice 1, quedaría en 0. Pero ya no tendríamos modo de pasar el 60 para acá, suponiendo que esta lista estaba desordenada. Por lo tanto necesitamos una forma de mantener el primer valor antes de cambiarlo hacia acá para no perderlo. Y esto se hace con una variable auxiliar, la podemos llamar aux, o también es muy común que se llame variable temporal, pero lo vamos a dejar como auxiliar. Y auxiliar va a ser igual a array j. Y ahora sí ya podríamos asignar el valor del índice 1 al del índice 0. Ya nada más terminamos de hacer el intercambio. Array j en su índice 1 va a ser igual a aux. ¿Y qué creen? Pues ya terminamos el algoritmo, esto sería todo. Ya nada más nos encargamos de retornar. Damos un return al arreglo ya ordenado y hacemos unas respectivas impresiones. Por ejemplo, imprimimos antes de ordenar print scores y lo imprimimos después de ordenar. Y como estoy haciendo un return, pues acá hay que hacer un print. Listo. Vamos a ver si esto es cierto o son puras patrañas. Y mira, antes de ordenar, aquí está nuestra lista completamente desordenada como la tenemos aquí. Y después de ordenar, 0, 60, 70, 80, 85, 90. ¡Tarán! Ahora, ¿quieres que te quede un poquito más claro el asunto? Podríamos hacer algunas impresiones extras por aquí. Por ejemplo, este bucle se encarga de las pasadas, entonces podríamos hacer pasada número, y aquí imprimimos la variable i más 1 para que no nos aparezca 0. Y esto lo ponemos como un f-string, que es una de las cosas más recientes de Python, que yo sepa, que nos permite imprimir variables sobre el propio print. Entonces se me hace muy chido. Simplemente agregas la f al principio y ya luego pones tu string y cualquier dato, cualquier expresión que tú quieras poner entre llaves, pues va a ser bien recibida. Y mira, número de pasadas, 1, 2, 3, 4, 5 y se ordena. Entonces damos tantas pasadas como elementos tengamos en nuestro array o en nuestra lista menos 1. Por lo mismo de que el último elemento no se compara con nada. ¿Y quieres ver qué es lo que ocurre en cada pasada? Pues podríamos hacer lo siguiente. Voy a agarrar esto, la comparación completa, y ahorita la voy a formatear. Nuevamente un f-string, da igual si es con comillas simples o dobles como acá. Y vamos a hacer lo siguiente, comparación, y aquí voy a meter el primer elemento, es mayor en forma de un string, y acá voy a poner el segundo elemento. Ok, entonces vamos a estar viendo las comparaciones en la terminal. E incluso podríamos poner los intercambios. Print, intercambiar, se me olvidaba la F, intercambiar, y aquí ponemos array, el del primer elemento, por array j más 1. Intercambiar el primer elemento de la comparación por el segundo elemento. Vamos a ver qué tal queda con esto. Y bueno, se hace un chorizo, pero está chido. Pasada 1. Comparamos, 70 es mayor a 90, 70 es mayor a 90, no. Entonces aquí no se hace ningún intercambio y vuelve a comparar. 90 es mayor a 0, 90 es mayor a 0, efectivamente, entonces se intercambia 90 por 0. Continuamos con la comparación, 90 es mayor a 80, efectivamente, por lo tanto también se intercambia, 90 es mayor a 60, se intercambian, 90 es mayor a 85, se intercambia, termina la primera pasada, comienza la segunda y para la primera pasada ya tenemos el elemento más pesado al final de nuestra lista. De hecho, podríamos verlo. Aquí está, voy a imprimir la lista, array. Y mira, en la primera pasada, el 90 termina al final de nuestra lista. En la segunda pasada el 85, que es el segundo más grande, el 80, el 70, el 60 y así hasta la quinta pasada, que ya tenemos toda la lista ordenada. En conclusión,
Este algoritmo es de alto coste, de hecho, como ves, compara siempre desde el principio, ignorando si los valores ya están ordenados o no, y hace todo el proceso repetidamente de principio a fin. Y es por eso que nada más se utiliza realmente para introducir a los estudiantes a los algoritmos de ordenación. Y bueno, Deb, espero que te haya gustado el video y más que nada que te haya quedado claro y que te haya servido. Y si fue así, no te vayas sin dejar un buen comentario, un buen like, comparte en todas tus redes sociales y hazme famoso, súbeme la moral. Y te recuerdo que los siguientes 2 videos ya están disponibles en la página web youdepps.com y también en mi cuenta de Patreon en forma de un post. Así que te dejo un link para que te unas a Patreon para que yo deje de comer solamente Maruchans y que tú puedas seguir disfrutando de este contenido mejor que Netflix. Y como siempre te digo, te espero en el siguiente video y adiós mundo.